Cada uno de ustedes, a nombre del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es una institución oficial en lo que es la enseñanza y difusión de la cultura china, en nuestro país les doy la más cordial bienvenida a este evento, el cual hemos llamado la conferencia La Medicina Tradicional China, sus métodos y herramientas. Esta actividad, junto con otras actividades que tenemos en esta semana, la hemos organizado en el marco de la celebración del 15º aniversario del Instituto Confucio. Mañana es nuestro aniversario número 15. Y estará a cargo del profesor Francisco González, presidente de la Fundación Cultural China de Kung Fu en México. Les voy a comentar un poquito sobre nuestro expositor de hoy. Francisco inició sus estudios en artes marciales y en los diversos métodos de la medicina tradicional china en el año 1970, bajo la tutela del maestro Xu Shik-tang, o José Xu, y el maestro Zhong Man-kyu, Rosario Zhong, con quien vivió como su discípulo y acompañó a difundir el sistema Hunga por todo México, siendo considerado como su hijo por miembros de la colonia china. Él, Francisco, es miembro activo e instructor de arte marcial y de danza tradicional de leones y de dragón en la Comunidad China de México, AC, desde 1981. Sus exhibiciones han sido presenciadas por diferentes embajadores de la República Popular China en México y también ha sido ganador de múltiples premios en México y en el extranjero. Su proceso de formación y estudios sobre la cultura china ha sido permanente desde sus inicios, pasando por reconocidas instituciones mexicanas de China y de otros países del mundo. Además de presidir su asociación, Francisco es miembro del Consejo Técnico Consultivo de Maestros de Artes Marciales y Disciplinas de Combate y director del programa de Tai Chi y Kung Fu de la Fundación Alfredo Hack-Helú, Deporte de México desde el 2021, entre otros cargos. Desde el Instituto Confucio PUC estamos muy agradecidos por la presencia de Francisco en estos días de celebración. Espero que cada uno de ustedes se lleve nuevos conocimientos acerca de este maravilloso mundo que es la medicina tradicional china, que muy pocas veces tenemos acceso a información, sobre todo de expertos o como Francisco. Así que bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias. Pues nuevamente ya algunos nos habíamos visto. Déjenme prendo. Bueno, hay que esperar un momentito. ¿Sí se escucha? Sí tiene buena acústica el salón, ¿verdad? Sí, un momentito. Bueno, algunos de ustedes ya nos habíamos visto en la sesión anterior y les comentaba yo que ahora se van a volver expertos en artes marciales y ahora expertos en medicina tradicional china. Al respecto, quiero comentarles una anécdota de hace prácticamente 50 años que empezamos a comentar, como comentaba la licenciada Temoche, que yo aprendí con maestros chinos. Uno de ellos fue inmigrante de uno de los pueblos del sur de China que se llama Taishan, y el otro maestro fue un hijo de papá chino y mamá mexicana, y fue repatriado a México en 1960. Y cuando empecé a aprender con él, me decía, si tú sabes golpear o lastimar una parte del cuerpo, seguramente debes saber curarla. Entonces, el masaje tradicional chino tiene mucho que ver con las artes marciales, o al revés, las artes marciales tienen que ver mucho con el masaje tradicional chino. El masaje tradicional chino tiene muchos métodos, tiene cientos de métodos diferentes. Por si no lo sabían, Confucio creó métodos de masaje. Confucio creó métodos o difundió métodos de Qigong. Lao Tzu
también conocía métodos de masaje y métodos de Qigong. Hay algunos tipos de Qigong que se les llama métodos taoístas y que tienen que ver con toda la filosofía taoísta. Entonces, esta es la relación básicamente que existe entre las artes marciales y la medicina tradicional china. Y de alguna manera, un médico que se dedica, valga la redundancia, uno que se dedica a la medicina tradicional, no necesariamente tiene que saber artes marciales. Pero quien practica artes marciales se puede decir que obligatoriamente tiene que saber medicina. Por este hecho que les comento, si sabes golpear o lastimar un lugar o una parte del cuerpo, seguramente debes saber curarla. Entonces, de esta manera fui aprendiendo tanto la medicina o la medicina tradicional china como las artes marciales paralelamente. Entonces, vamos a hablarles el día de hoy acerca de la medicina tradicional china. Es muy probable que en Perú, igual que en México, nos ha llegado la idea de que la acupuntura es la medicina tradicional china. Y en realidad no. La acupuntura es una parte de muchas que constituyen la medicina tradicional china. El día de hoy vamos a hablar, generalmente no vamos a tener una particularidad, o tal vez sí un poquito nos detendremos en algunos tipos de masaje, pero hablaremos en general de lo que es la medicina tradicional china, ¿sí? De cuáles son sus herramientas, cuáles son sus métodos para poder llegar a la terapéutica, a curar o a prevenir enfermedades. Repito, hay muchos tipos de masaje, hablando específicamente del masaje. Uno de ellos, más bien, existen métodos en el norte de China y métodos en el sur. Yo conozco específicamente de masaje un método del norte de China que se llama, a lo mejor no es muy buena mi pronunciación en chino, pero se dice Tai Yi Pai, que se traduce como masaje para los emperadores. Pero ¿por qué el masaje para los emperadores? Lo vamos a dejar en suspenso para cuando lleguemos a este tema le demos un poquito más de charla. Enseguida vamos a hablar la medicina tradicional china. Este tipo de medicina es un sistema que nace hace más de 4,000 años, mediante la cual se trata al paciente de forma integral y holística para mejorar su salud, previniendo enfermedades y curándolas. ¿Cuáles son los métodos de la medicina tradicional china? Bueno, empezaremos a hablar precisamente por la acupuntura. Y la acupuntura se practica o se ha practicado a través del tiempo con diferentes tipos de agujas. Hay agujas planas, se llaman agujas también de fuego, ha habido agujas de oro, agujas de plata y la inserción de agujas, 3 maneras de colocarse, puede ser en línea vertical y pueden ser también de manera horizontal. Es todo un tratado, es todo un método para la inserción de agujas o para la acupuntura. Luego viene la herbolaria. Hablábamos hace un rato, Perú y México tienen una larga historia en la herbolaria. Hablábamos hace un rato también sobre cuáles eran los métodos de curación o de tratamiento de nuestros abuelos. ¿Alguien se acuerda qué métodos usaban nuestros abuelitos para curar un dolor de panza, por decir algo? Sí, que nos decía la abuelita, mira, tienes que tomarte esto y nos tomábamos aquello que nos daba la abuelita y nos curaba.
¿sí? O de alguna manera nuestros papás que ya tienen cierta edad, ponte esto, tómate esto, y nos curaba a base de la herbolaria, en este caso de México o de Perú, porque estos dos países son muy, muy ricos en herbolaria. Tuve la oportunidad de estar en una de las, perdón, ahora nos vamos a regresar. Estudiando en una de las ciudades grandes de China que se llama Chongqing, y mi maestro tiene cuatro museos de medicina tradicional china y tiene muchas, muchas recetas sobre sus antepasados. Mi maestro no estudió medicina en la universidad, ha estudiado medicina a través de sus abuelos, de su padre, y ha seguido la tradición de la medicina tradicional china, que este tipo de medicina no se enseña en las universidades. Sí hay y se ha simplificado la medicina tradicional, pero hay muchos secretos que siguen siendo eso, secretos y que no se transmiten comúnmente. Entonces, ahí había muchísimas recetas. Este es un anaquel donde tenía muchas recetas, y como tenía decenas de anaqueles llenos de recetas antiguas de este tipo de medicina. Y bueno, repito, Perú, México son riquísimos en este tipo de medicina, diferentes recetas. Otra herramienta, otro método de curar algunas enfermedades son los productos animales. Tal vez no hemos visto mucho, pero los caballitos de mar tienen una influencia terapéutica importante. Aquí hay decenas de caballitos de mar para la terapéutica, y aquí se ve un poquito más grande la fotografía con estos elementos animales. El cuerno de venado. El cuerno de venado es un tipo de tonificante que igual les platicaré un poquito y de manera rápida algunas anécdotas acerca también de la medicina. Luego, cuando uno de mis maestros quería tomar o quería reunirse con sus amigos, se reunían y sí se tomaban la copa, pero prevenían y se compraban una botella de whisky, y a la botella de whisky le ponían cuerno de venado. Le ponían unas rodajitas de cuerno de venado y era un tonificante. Aparte de que se ponían bien alegres, se tonificaban la sangre con este tipo de elemento. En la actualidad ya está extraordinariamente prohibida la caza de tigres. Aquí vemos la pierna de un tigre con la carne y los huesos. No sé si ustedes conozcan aquí en Perú la pomada del tigre. ¿Sí la conocen, verdad? Sí, sí hay. Bueno, esta originalmente se hacía con huesos de tigre, por eso se llama pomada del tigre, porque tiene un elemento caliente muy importante. Ahora ya se hace de otros elementos, pero sigue siendo muy famosa y es uno de los elementos, de las herramientas fuertes para prevenir y para curar algunas enfermedades, que ya el día de mañana platicaremos acerca de cómo curarnos, cómo autotratarnos algunos padecimientos y algunas enfermedades. Bueno, pues esta es una garra de tigre que, repito, se usaba muchísimo en China. También, no sé si supieron en algún momento que había granjas de osos en China. ¿Y por qué granjas de osos? Porque les ponían un catéter en el hígado, y sacaban la hiel de la vesícula. Los hacían enojar mucho, y como este enojo segregaba hiel, era un elemento de medicamento muy importante. Cuando se empiezan a cuidar o llegan la ley de protección a los animales, se quitan las granjas y ya no vuelve a haber más estos elementos
para la terapéutica china, y muchos otros elementos animales que se utilizan para este fin. Aquí sí nos vamos a quedar un poquito, porque les decía yo, hay cientos de métodos diferentes de masaje. Hay algo que se le llama tuina. Vamos a pedirle a alguien que nos ayude. Maestro Quispe, ayúdeme por favor, para ejemplificar un poco la palabra tuina. ¿Sí? ¿Y por qué se llama tuina? Normalmente el masaje en China se pronuncia como anmo o onmo. Entonces, pero tuina, ¿qué tiene que ver el tuina con onmo? Y bueno, pase por favor. Y bueno, lo escogí ahí porque él es experto en artes marciales, también me puede pegar, pero es más resistente. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra tui. Eso es tui. Tui, empujar. Na. Sostener. ¿Sí? Es empujar y sostener o sujetar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refería mi maestro cuando decía, si tú sabes golpear desde un lugar, seguro sabes curarlo? O sea, yo voy a hacer una acción, ¿sí? Esto es muy doloroso, y aquí puede haber una fractura de muñeca, de codo y de hombro. Así como lo puedo lastimar, entonces puedo sujetar y acomodar la muñeca, el codo o el hombro. Entonces, gracias, maestro, muy amable. Esta es la razón por la cual se denomina tuina, es empujar y sujetar para el tratamiento. Y onmo es ya hablando directamente sobre un método de masaje. Entonces, hay muchos métodos, repito, tanto en el norte como en el sur. Hay otro método que no se nota mucho, pero es enrojecer la piel para hacer que la enfermedad surja hacia la piel y poder curarla. ¿Cómo se llama? Susi, alumna del maestro, ¿es usted? Bueno, yo quedé con el maestro Benjamín que le iba yo a enseñar algunos métodos, en este caso, recuéstese por favor con la cabecita, por acá. Y vale la pena hacer este paréntesis del masaje, porque tiene que ver con las artes marciales. Eso, muy bien. Debido a la actividad de artes marciales, esta misma actividad me ha llevado a especializarme un poco en algo que se le llama el sistema musculoesquelético, o sea, a ver la columna vertebral, las articulaciones y los huesos. Normalmente en la medicina tradicional, en la medicina occidental, hay algo que se llama hernia del disco intervertebral, hernia que normalmente es necesario hacer cirugía. Para la práctica de la medicina tradicional china o el masaje, no es necesaria la cirugía. Solo hay que hacer un buen diagnóstico y ubicamos, ¿cómo se llama? Sí. Ubicamos la columna vertebral, y esto se lo pasa por favor al maestro Benjamín. Ubicamos la columna vertebral y buscamos a los lados.
Aquí sí tenemos que tener un buen aspecto de sensibilidad para ubicar las vértebras. Si siente, aquí está una hendidura donde finaliza la vértebra y aquí está realmente la vértebra, ¿siente? Entonces, aquí buscamos y se hace una pequeña presión. ¿Duele? Y preguntamos, si duele, la vértebra está girada. Si yo ubico el dolor en el lado derecho, la vértebra está girada al lado izquierdo y viceversa. Si ubico un dolor en el lado izquierdo, la vértebra está girada al lado derecho. Hago un procedimiento, hago un tratamiento y en su momento acomodo las vértebras que estaban giradas y se acomoda con una manipulación. Y es relativamente sencillo. Lo que sí, esa sencillez se basa en el conocimiento de las vértebras, del giro de las vértebras y ya para poderlas acomodar. Cuando hay una hernia de disco intervertebral, entonces también se hace un procedimiento y se puede empujar el disco. Normalmente el disco sale de este lado y lo que hacemos es empujar. Voy a hacer un poquito fuerte. Se empuja la vértebra con una postura específica, con una fuerza específica para poder hacer que el disco entre en su lugar, la vértebra deje de lastimar el disco y el daño se acabó. Y puede estar 10, 15 años, a menos que se vuelva a lastimar, a menos que vuelva a hacer o haya que tenga un accidente, se puede volver a lastimar. Si no, puede seguir su vida normal. Ahora, recuerden esto que es importante. La edad y el trabajo son las que van comprimiendo las vértebras. Hay métodos específicos para que las vértebras no se compriman constantemente. Y ese método, es más, hasta van a aprender medicina. Deben colgarse de algo, que sus pies queden colgando, y eso va a hacer que las vértebras se abran y no tengan problema con los discos. Entonces, nunca van a sufrir de inflamación del nervio ciático o de presión del nervio ciático, porque normalmente lo que presiona el nervio ciático son las vértebras lumbares, independientemente que en la cadera hay un músculo que se llama piriforme, que ese músculo se inflama, presiona el nervio ciático y el dolor es importante desde la cadera hasta la pantorrilla. ¿Sí? Pero normalmente es por una lesión de las vértebras lumbares. Entonces, igual se habla de la rectificación del cuello. Nuestro cuello normalmente debe estar así. El cuello rectificado significa que se queda derecho. Entonces, se ubica cuando tiene una rectificación cervical, y ya se le recomiendan algunos ejercicios para que con la práctica de alrededor de 4 o 5 meses su cuello vuelva a quedar con su curvatura natural. Igual se ubica, sí, cuando está aquí, se va ubicando, si lo siente, la vértebra y los lados de la vértebra, y aquí vamos ubicando si está desviada su columna. Y así sucesivamente vamos viendo cómo este método de masaje puede curar algunas enfermedades. Y vamos con Kwasha. El Kwasha, voy a dejar el micrófono para poderlo hacer. Es otro tipo de masaje donde en este caso son cuernos de vaca, cuernos de res, se raspa la piel y hace que se enrojezca, se ponen ventosas, se hace una sangría y después el método con fuego.
Y sí, aquí están las ventosas. Hay varios tipos de ventosa, como esta que es bambú. Bueno, aquí estamos en la ciudad de Chongqing, él es mi maestro y una de sus discípulas también. Y aquí tenemos la ventosa, un tipo de ventosa, esta se llama ventosa de fuego, porque hay otras ventosas que son neumáticas, que son realmente más fáciles de colocar para hacer la sangría. Entonces, aquí tenemos la ejemplificación de cuatro métodos que se utilizan al mismo tiempo para el tratamiento de diferentes enfermedades. Está Kuasha, que es el enrojecimiento, está la ventosa, está la sangría, aquí hay unas gotas de sangre, y está el fuego. Sí, pero aquí no se ve realmente el fuego. Aquí tal vez se note un poquito más. ¿Quieren ver cómo se hace el tratamiento del fuego? Sí. Sí. Vamos a hacerlo de manera muy, valga la redundancia, de ejemplo, porque tiene que estar desnudo la parte del tórax, la parte de arriba del cuerpo. Entonces voy a subir. Aquí entonces se hace el raspado, se pone el rojo, se ponen las ventosas y se pone el fuego. Gracias. No se me desesperen, denme un momentito. Déjenme, pongo un poquito más de alcohol. Parece ser que tiene poco alcohol. Ahí está. Tengo que tener mucho cuidado porque el lugar es un poquito riesgoso con lo del fuego. Entonces tengo que ser muy, muy, muy cuidadoso con esto. De lo contrario, podemos causar algún accidente. Necesitamos más alcohol. Voy rápidamente. En realidad debe ser un medicamento, es un medicamento. Ahorita lo estoy haciendo con meramente alcohol, pero lleva un medicamento que sí lleva vino. Y sí, es mejor que tomado. Porque lo absorbe directamente la piel. Como que ya va agarrando. Entonces se coloca, un poquito de fresco, se coloca y desde luego lleva vino, se coloca vino
directamente sobre la piel. Ahí está, ¿no? Ese es el ejemplo. Y se va poniendo este tipo de terapia para que... No, ¿alguien no trae un encendedor? Le ponemos más fuego. Qué bueno que nadie fume, ¿eh? Ya, más o menos. Se siente caliente, ¿verdad? Y lo que hace el fuego y el medicamento es que la piel lo absorbe bastante bien y entonces puede curar estas enfermedades. Que este tipo de tratamiento está muy indicado para la depresión, para algunos padecimientos de deficiencia de yin o de yang, perdón, en el pulmón, y lo puede curar bastante bien. A grandes rasgos estamos viendo la terapia de fuego para enfermedades, sobre todo para la gripa, para depresión, para problemas de deficiencia en el pulmón. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias. Sí, de alguna manera es un tipo de ejemplo para conocer a qué se refiere con la terapia de fuego, la terapia con fuego, ¿sí? Y las sangrías también se hace un hoyito en la piel, se saca una gotita de sangre y esto hace que se libere tanto la energía como la circulación de la sangre. Bien, continuamos. Moxa. La moxa también es un elemento que se usa mucho en la medicina tradicional china y esto es para calentar los puntos acupunturales. La moxa se pone directamente, mira, aquí también estamos en la ciudad de Chongqing, con un tipo de moxa que en Occidente casi no se conoce. Conocemos un tipo de moxa que es algo parecido a un puro, a un tabaco grande, pero hay moxas muy, muy gruesas. Se puede poner y calentar la zona, como están viendo, se pueden poner directamente sobre las agujas o se puede poner directamente, no necesariamente sobre la piel, en la piel se pone una rodaja de jengibre o un poco de sal y la moxa se pone sobre la sal o sobre el jengibre. Ocasionalmente se pone directamente sobre la piel para que queme, para que haga una cicatriz. Esto lo hacen mucho los monjes en el templo de Shaolin. Le ponen en puntos acupunturales en la cabeza, se deja que se queme y desde luego pues sí va a quedar una cicatriz, pero esto es ocasionalmente. Y lo que vimos hace un rato, la terapia a base de el ejercicio físico. El ejercicio físico en la cultura china ha sido muy importante en la prevención de las enfermedades. ¿Ustedes quién cree que sea un mejor médico? ¿El que cura alguna o todas las enfermedades o el que previene las enfermedades? El que previene. Entonces, un médico más o menos es el que puede curar las enfermedades,
pero un buen médico es el que puede prevenirlas. En la antigüedad también las familias contrataban a un médico y lo contrataban para que los mantuviera sanos. ¿Pero por qué y cómo los mantenía sanos? Pues la familia tenía que hacer lo que les recomendaba el médico. Cuando alguien algún miembro de la familia se enfermaba, no le pagaban al médico, porque se enfermaban por culpa del médico. Pero también era culpa de la familia porque no seguía los consejos del médico. Entonces, si el médico le dice, tienes que hacer Qigong, la familia tenía que hacer Qigong. Tienes que hacer Tai Chi, tenía que hacer Qigong, porque no se puede prevenir ni curar a una persona si no toma los medicamentos adecuados o el alimento adecuado. Entonces, sí, efectivamente, el mejor médico es el que previene las enfermedades. Entonces, tenemos ejercicios físicos como el Kung Fu, como las artes marciales. Aquí hay varios ejercicios que se llaman Yi Ching Ching, que es el ejercicio con tendones y ligamentos. Está Pa Tuan Chin, que se llama o se traduce como el brocado de 8 brocados. Tenemos el Qigong de los 5 animales y aquí estamos hablando del viejo Tai Chi, que es de la escuela Chen, de lo más antiguo, uno de los más antiguos, del boxeo o del Tai Chi Chuan. Y también aquí tenemos un ejemplo de cómo el ejercicio físico o el Tai Chi Chuan influye en… era al revés. Influye en los niños, los jóvenes y los adultos. ¿Sí? Este niño, si practica adecuadamente, va a llegar a ser un adulto muy, muy grande. Hace un rato hablábamos de que había maestros, hace poquito tiempo, que tenían 118 años. Hace algunos, pienso que unos 10 años, había un médico que tenía 140 y su hijo mayor tenía 120. También hablamos hace un rato que una persona no puede pensar en morirse sino hasta después de 100 años. Después de 100 años ya podemos empezar a pensar en morirnos. No nos vamos a morir, vamos a pensar cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, aquí es importante que desde niños podamos hacer ejercicios físicos, que podamos tener una actividad física. Y recordamos, la base de la medicina tradicional china es la teoría de los 5 elementos. Y estos 5 elementos tienen que ver, también ya lo vimos hace un rato, con el yin y el yang. Aquí va a haber algo muy interesante. ¿Ustedes qué ven aquí? Yin yang. ¿Cómo se llama este circulito? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Se llama yin y yang? No, ¿cómo se llama? Tai Chi. Usted sí sabe Tai Chi. Este símbolo se llama Tai Chi, no se llama yin y yang. Contiene yin y yang, contiene yin y yang, pero no se llama yin y yang, se llama Tai Chi. El Tai Chi Chuan tiene que ver con la filosofía de Tai Chi y Chuan con el boxeo. Es la unión de la filosofía tradicional de China, las artes marciales y la medicina. Porque el Tai Chi Chuan es un método de la medicina tradicional china. El ejercicio físico en China es una parte de la medicina tradicional china. Y bueno, de alguna manera esto tiene que ver con el aspecto contrario, el día y la noche, el interior y el exterior, la sangre y la energía, la actividad y el descanso. Esto también tiene que ver con la actividad en nuestro cuerpo, la edad y los horarios.
Hablábamos también hace un rato de que el cuerpo tiene horarios, o en este caso los órganos tienen horarios para su mejor funcionamiento. Voy a tratar de darles 3 ejemplos como para que lo lleven a cabo en casa. Recuerden que esto es para conservar la salud, ¿sí? De 5 a 7 de la mañana, tenemos que levantarnos para defecar, porque es el horario apropiado para que el intestino grueso trabaje adecuadamente. El intestino empieza a desechar lo que ha procesado a partir de el descanso. Luego viene entre 7 y 9 de la mañana, es el mejor horario para desayunar. Después de las 9 de la mañana, el organismo ya no procesa igual los alimentos, por lo tanto, no alimentará adecuadamente al cuerpo. Son 2 horarios que debemos de tomar en cuenta. Y ya cada uno de los órganos, el hígado, el corazón, también tienen sus horarios para funcionar. Entonces, a esto se refiere también con los horarios. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Hace un momentito vimos yin y yang. El yin y el yang en nuestro cuerpo deben crecer equilibradamente. Si el yin aumenta y el yang disminuye, el cuerpo se enferma. Si el yang se eleva y el yin disminuye, el cuerpo se enferma. Y en este caso, si solamente se eleva el yin, el cuerpo se va a enfermar. O si solamente se eleva el yang, el cuerpo se va a enfermar. Esto quiere decir que estos 2 elementos o estas 2 fuerzas en nuestro cuerpo deben ir creciendo equilibradamente. De lo contrario, nos vamos a enfermar. Y de lo que se trata es de cuidar la salud. Estos 5 elementos también tienen sus cualidades. Por ejemplo, el fuego tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el intestino delgado. Las enfermedades se reflejan en la lengua y la emoción de un mal estado del corazón se refleja en la euforia. Si cuando realmente estamos eufóricos y excedemos en esta emoción, seguramente se va a afectar el corazón. Se afecta el corazón. Y también tiene que ver con lo amargo. Podemos curar algunas afecciones del corazón con el sabor amargo. Pero algo curioso, estos 5 elementos también tienen que ver con las virtudes. El corazón, su virtud del corazón tiene que ver con la cortesía. El fuego nos calienta por cortesía. Entonces, esta es su virtud. Después tenemos la tierra. La tierra tiene que ver con el vaso, con el estómago, se refleja en la boca, tiene que ver con la emoción de la preocupación y se cura un poco con lo dulce. Y su virtud es la fe. El pulmón tiene que ver con el metal, tiene que ver con el intestino grueso, se refleja en la nariz. Y aquí hablamos también hace un rato con otro grupo, que tiene que ver con la tristeza. El pulmón, la debilidad del pulmón se refleja con tristeza y con la melancolía. ¿Y qué otra cosa se llama que cuando se exagera en la tristeza? ¿Cómo se llama? En la depresión.
Hablábamos hace un ratito con el método de fuego, que se puede tratar la depresión, porque se trata de calentar el pulmón para sacar el frío y deje de estar triste. Ajá. Entonces, también se puede curar con lo picante, y el metal, la virtud del metal es la justicia. Esto estamos hablando dentro de la filosofía tradicional de China. Después viene el agua. El agua tiene que ver con los riñones, tiene que ver con la vejiga, se refleja en los oídos. Por ejemplo, he tenido muchos pacientes que tienen sonido en los oídos. Oiga, es que estoy mal de la nariz o de la boca. No, señor, usted tiene problema con su riñón. ¿Sí? Cuando hay una afección en el riñón, seguramente vamos a tener problemas en los oídos. Ahí se refleja la enfermedad del riñón, y tiene que ver con lo salado, y su virtud es la sabiduría. ¿Cómo podemos saber de la sabiduría, de la virtud del agua, y que su virtud sea la sabiduría? Hay un dicho en el Tao Te Ching que dice que el agua ayuda a todas las cosas, o el agua no excluye a ninguno. El agua la puede tomar un enfermo, un sano, un alto, un bajito, una gente muy sencilla, muy pobre. Los más ricos pueden tomar o tienen que tomar agua. O sea, esa es la virtud, la sabiduría del agua. Luego viene la madera. La madera tiene que ver con el hígado, con la vesícula biliar, se refleja en los ojos. ¿Por qué? ¿Por qué el hígado se refleja en los ojos? ¿Alguien me puede decir qué pasa cuando el hígado está enfermo? Se le ponen los ojos amarillos. Usted es médico, ¿verdad? ¿No estudia medicina? ¿Tampoco? Entonces, ¿cómo sabe que se le ponen los ojos amarillos? ¿Sí? Y también otro tipo de afecciones del hígado, ¿sí? Se ve en los ojos porque se ponen amarillos, ¿sí? Entonces, ahí es donde se refleja este tipo de padecimientos. Tiene que ver con la ira. La ira, el enojo, lastima mucho el hígado, así como el miedo lastima el riñón. La preocupación, el pensamiento, lastima el estómago. Cada una de las emociones lastima alguno de los órganos. El 80% de nuestras enfermedades, si ustedes deben de tomarlo en cuenta, el 80% de las enfermedades son del interior de nuestro cuerpo. El 20% vienen del exterior. ¿Y a qué se refiere con el exterior del cuerpo? Pues se habla del fuego, el calor nos lastima, la tierra nos lastima, el metal nos lastima, el agua en exceso nos lastima, la madera nos lastima. Entonces, de afuera del cuerpo solo es el 20%. De dentro del cuerpo es el 80%. ¿Y qué es esto que enferma el cuerpo? Las emociones. La preocupación, el pensamiento, el miedo, la euforia, todo eso daña el cuerpo. Esto es para que lo tomen en cuenta. Y bueno, pues aquí su sabor es el ácido, y su virtud es la benevolencia. ¿Ven cómo estos 5 elementos tienen que ver con nuestra salud? Ahora, estos elementos también tienen cualidades como la generación o la dominancia. Por ejemplo, la tierra genera el metal genera el agua genera la madera genera el fuego, y así sucesivamente van teniendo un círculo de generación, pero también hay un círculo de destrucción. Por ejemplo, la tierra detiene al agua, el agua apaga el fuego,
El fuego deteriora el metal deteriora la madera algo le hace a la tierra. Entonces hay un círculo de generación y destrucción, pero también hay un círculo de contradominancia. Y esto se refiere cómo podemos o cómo debemos, en este caso los médicos, cómo debemos tratar las enfermedades en contradominancia de un padecimiento. Ejemplo, nada más voy a dar un ejemplo. El agua. ¿Qué le hace el agua al fuego? La apaga, perfecto. Y aquí está, el agua apaga el fuego. ¿Y ven la flechita verde? El agua apaga el fuego. Pero ¿qué pasa cuando el fuego es excesivo? ¿Perdón? Evapora el agua. Entonces aquí estamos hablando de que hay una contradominancia del agua con el fuego. Entonces, si tratamos de apagar el fuego con un exceso de no se apaga. ¿Por qué? Porque lo evapora. Aquí tenemos que hacer algo muy... Voy a dejar nuevamente el micrófono. Nuevamente. Esto es un secreto. Sí, yo lo aprendí como un secreto. ¿Alguien sabe o alguien ha padecido la migraña? Sí, conoce la migraña. ¿Quién más ha conocido la migraña? ¿Conoce la migraña? ¿Qué es la migraña? El dolor de cabeza excesivo. Bueno, ese dolor de cabeza es porque hay un exceso de sangre que sube a la cabeza y hay un estancamiento, entonces no puede bajar. Y como la sangre no puede bajar, empieza a calentarse de tal manera que produce un gran dolor de cabeza, deteriora los ojos, no podemos ver la luz, entonces es un gran problema para curar la migraña. Los médicos dicen, no, nunca se va a curar la migraña, tiene que estar tomando medicamento porque ya no se le va a curar. Esto para la medicina china es un error y se puede curar, en este caso, tenemos a nuestro ombligo y son puntos acupunturales y esto es a base de masaje. De alguna manera, el que sufre en este tratamiento es el terapeuta, no el paciente. Voy a colocar 4 dedos afuera del ombligo y voy a colocar mis dedos lo más abierto que pueda y voy a presionar los puntos acupunturales y esto va a ser solamente para bajar el fuego de la cabeza hacia el abdomen. Esto se hace durante 6 minutos. Durante esos 6 minutos, esta parte, estos puntos acupunturales se van a calentar excesivamente y nuestros dedos nos van a arder y tenemos que aguantar. Si queremos curar al paciente, esto se tiene que aguantar y quema. Tenemos que aguantar esos 6 minutos porque empieza a quemar. Ya que hemos bajado el fuego de la cabeza, tenemos que actuar con el agua. ¿Qué